Bueno, y por fin llegamos al tema número 5. Sé que muchos de vosotros habéis estado esperando este tema. Yo creo que el interés se ha creado sobre todo porque existe muy poca información. La mayoría de las empresas, por ejemplo, que tratan estos temas, tratan el tema de formación y hablan sobre PHP a nivel técnico y te enseñan todo lo que hay que saber, pero una vez que la gente termina, como pasa con muchas otras profesiones, mucha gente está perdida, no sabe qué es lo que hay que hacer, no sabe cómo rentabilizar esa inversión en conocimientos que ha realizado, ¿no? Entonces vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Porque a mi juicio esto es lo realmente importante. Si inviertes un dinero en formación y después no sabes cómo rentabilizarla, pues mejor no lo hagas. Pero la verdad es que si se hace de forma correcta, las oportunidades son tremendas. En PHP existe una enorme demanda, como ya os he demostrado, lo que implica que es fácil encontrar trabajo si se sabe. Existen dos grandes modelos de trabajo que podemos encontrar como salida laboral, ¿no? Uno de ellos es trabajar en una empresa del sector. Esto es obvio y esto es lo típico, ¿no? Podríamos llamarle lo que hace todo el mundo. Y lo otro, lo menos utilizado, es montar tu propio negocio y trabajar como freelance. Vamos a discutir sobre estos puntos, vamos a ver cuál de los dos es más interesante en la siguiente diapositiva. Ventajas de ser freelance. Y pongo entre paréntesis libre porque hago la distinción de ser freelance trabajando por una empresa y ser un freelance completamente libre, es decir, no depender de ninguna empresa, no estar contratado por nadie, sino, digamos, ser tu propio jefe, en definitiva, decidir tú qué proyectos haces, qué proyectos aceptas y cuáles no, ¿vale? Lo digo porque dentro del freelance, hoy en día, no en muchas, pero sí en algunas empresas, se está empezando a dar la práctica de que el trabajador puede hacer una parte de ese trabajo directamente en su casa y teletrabajar. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Quiero hacer esa distinción. Aquí estamos hablando de ser un auténtico freelance, de ir por libre, de decidir tú lo que quieres trabajar, con quién quieres trabajar y cuánto quieres trabajar, ¿vale? Ese tipo de freelance estamos comentando aquí, no el otro, no el de trabajar por una empresa, ¿vale? Que quede claro. Las oportunidades son muchas. Las oportunidades de trabajo se multiplican por 1000 y no estoy exagerando. Luego os demostraré cómo. Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, es decir, si trabajas de freelance, puedes literalmente hacer proyectos y no necesitas estar físicamente en un sitio para realizar el proyecto, porque básicamente todo se hace por internet. Es decir, puedes hablar con el cliente por teléfono, puedes concretar todo lo que se necesite, puedes hacer reuniones virtuales, hoy en día están las teleconferencias, tienes todo tipo de recursos a tu alcance, ya existe esa tecnología para no tener que estar físicamente al lado del cliente. Esto te da unas opciones increíbles. Aparte de lo que estoy diciendo aquí, es decir, la oportunidad de poder trabajar desde cualquier parte del mundo, evidentemente lo único que necesitas es tener una conexión a internet y llevarte a lo mejor el trabajo debajo del brazo en un portátil. Eso te puede permitir literalmente decir, mira, hoy quiero trabajar aquí en mi ciudad y mañana quiero irme a Hawái a descansar 15 días. Te puedes ir a Hawái, puedes estar haciendo el trabajo freelance directamente desde tu ordenador conectado a internet. Muchos de los hoteles de ahora no tienen ningún tipo de problemas para conseguir un hotel con conexión a internet. Puedes dedicarle unas horas del trabajo y puedes estar el resto del tiempo disfrutando de la zona en vez de estar todo el tiempo trabajando siempre en un mismo estudio, ¿no? Por supuesto, en el caso de que te apetezca utilizarlo para ese tipo de viajes, pero la idea es que una de las grandes ventajas que esto ofrece es que puedes literalmente trabajar desde cualquier parte del mundo y es cierto, no necesitas más que tener un portátil y una conexión a internet
Y eso es hoy en día muy sencillo de conseguirlo, vayas donde vayas. Tú decides tu propio ritmo de trabajo y horario. Es decir, una vez que consigues proyectos, digamos que no tienes ninguna oficina donde acudir todos los días desde por la mañana, estar trabajando todo el día y salir por la noche, no. Tu oficina puede ser tu casa, puede ser que te hagas un despachito en la casa, puede ser que te guste trabajar, no sé, si tienes un jardincito en el jardín o en un parque al lado. Hay gente que yo he visto trabajando directamente en cafeterías, restaurantes, se vais a Estados Unidos, habréis tenido oportunidad de verlo. Yo hace poco estuve en un viaje recientemente allí en los Estados Unidos y no os podéis imaginar la cantidad de gente joven que ya realiza este tipo de prácticas, ¿no? Y hoy en día ya es más común de ver mucha gente con el portátil al lado, directamente conectado a internet desde cualquier parte, ¿no? Y esta es una de las grandes ventajas. Luego, decidir el propio ritmo de trabajo y el horario. ¿A qué me refiero con esto? Puesto que no dependes de un horario de empresa, tú te marcas tu ritmo de trabajo. No te estoy diciendo que esto sea un chollo y que tengas que trabajar menos. A lo mejor al principio incluso trabajas más, pero es hasta que te acostumbres. Lo que estoy diciendo es que tienes esa ventaja adicional, que tú puedes decir cuándo puedes trabajar. A lo mejor dices, bueno, pues soy de los dormilones y no me apetece despertarme todos los días a las 7 de la mañana para ir al trabajo. Voy a dormir tranquilamente y ya cuando me despierte me pongo a trabajar. Eso es posible, no hay ningún problema. No hay nadie que te vaya a decir, oye, has llegado tarde. No tienes que llegar tarde a ningún sitio. Tú eres tu propia oficina, tú decides cuándo trabajar y qué horario. Di adiós a los atascos y a la rutina de todos los días. Puede resultar a lo mejor algo absurdo y que no tenga nada que ver con el tema que estamos dando ahora, pero sinceramente lo pongo porque yo creo que tiene muchísimo que ver. Es decir, si algo tiene ventajas freelance, entre otras cosas, es decir, adiós a los atascos. Yo recuerdo cuando estábamos a la hora de ir a las oficinas donde yo trabajaba, pues evidentemente esto es una gran ciudad donde estamos viviendo, aquí en Madrid, y como gran ciudad que es, todas las mañanas se pone de coches y de atascos, pues lo típico, todo el mundo va a trabajar. Era absolutamente imposible tener un día de suerte y encontrártelo todo vacío, siempre la misma historia, siempre la misma rutina. Particularmente yo, los atascos eran horribles, puesto que teníamos aproximadamente 1 hora de atascos todos los días, tanto de ida como de vuelta, es decir, 2 horas perdidas diarias durante toda la vida laboral, y la verdad es que es mucho tiempo como para perder. Si eres freelance, este tipo de cosas ya te olvidas. Es decir, no tienes que ir a una oficina a 1 hora determinada. Di adiós a los atascos. Imagínate la cantidad de tiempo que puedes ahorrar solamente por eso. Y a la rutina de todos los días, el tener que ir a hacer un trabajo que no te guste, aguantar a tu jefe, volver otra vez al finalizar el día y así todos los días y caer en la misma rutina. Ese tipo de cosas las vas a olvidar porque tú vas a ser quien decidas qué trabajar, cuándo trabajar, dónde trabajar y con quién trabajar. ¿Más ventajas? Pues que tú decides el lugar de trabajo, que puedes tomarte las vacaciones cuando quieras, puedes darte el lujo de elegir entre múltiples proyectos. Quizás todo esto suena muy maravilloso y muy complicado de acceder, pero os aseguro, y luego os voy a demostrar, que es 100% cierto. Conozco gente que ha tenido la experiencia de intentar ser freelance y desde luego no conseguirlo. A esas personas les diría que como todo en la vida, es decir, cuando alguien monta un negocio, pues te puede salir bien o te puede salir mal. Y a lo mejor la experiencia de una persona no es la misma que la de otra. Y a lo mejor una persona que me esté escuchando que haya pasado por eso y que lamentablemente no haya tenido éxito me puede decir, mira, lo que estás diciendo no es cierto. Insisto, son experiencias personales que ocurren si las cosas no se hacen de la forma correcta. Pero si se hacen de la forma correcta, las oportunidades de negocio se multiplican y yo os voy a enseñar cómo hacerlo. Los ingresos son considerablemente mayores que trabajando en un trabajo propio, y además por una razón fundamental, porque aquí no tienes un límite de trabajos.
Sin embargo, en un trabajo, generalmente cuando ya tienes un contrato a largo plazo, se te está pagando una cantidad por mes. Y al tiempo, al mucho tiempo, quizás a los años, te van aumentando el sueldo, pero sigue siendo una forma constante de generación de ingresos. Sin embargo, los ingresos, siendo freelance, son considerablemente mayores porque no tienes un límite. No tienes una paga mensual, sino tú cobras por el proyecto realizado. Pero cobras tú, porque lo haces tú. Con lo cual, esa es una de las grandes diferencias. Cuando estás trabajando para una empresa, ¿no os ha dado siempre la sensación de que estáis haciendo el trabajo para otros y que realmente los que se llevan el dinero son otros? Pues eso es lo que suele pasar. Con este tipo de opciones no. Es decir, tú haces el trabajo y tú te llevas el dinero. No te llevas una parte mínima, sino te llevas el dinero. Y ese dinero os puedo asegurar que es mucho, ya que este tipo de cosas están muy bien pagadas. Entonces, esto es una ventaja por todos lados, porque no es que solo haya trabajo, sino es que encima es que está muy bien pagado. Entonces, por eso estoy insistiendo más, y como veis estoy hablando me estoy centrando más en ser freelance que en la oportunidad de utilizar PHP en una empresa y trabajar vía empresa. Que insisto que no hay nada malo en eso, pero simplemente comparando las dos opciones os estoy comentando la que sin duda, a mi juicio, es la mejor y la que yo os aconsejaría que si tenéis la oportunidad la probaseis, porque desde luego no os vais a arrepentir. Más cosas, siempre hay trabajo donde elegir, incluso en tiempo de crisis, y de nuevo, siempre que se sepa cómo hacerlo, por supuesto. El riesgo es mínimo en comparación con otros negocios. Por ejemplo, he puesto aquí franquicias. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí estamos hablando de trabajar y crear proyectos PHP por tu cuenta y riesgo. Eso implica, digamos, montar un negocio propio. Pero la forma en que se monta este tipo de negocio no tiene nada que ver con otros negocios clásicos, como por ejemplo el que va a abrir una tienda, o abre una zapatería, o abre un supermercado. Todo ese tipo de otros negocios, por ejemplo, el hacer una franquicia, implica mucho dinero. O sea, ya de entrada, fácilmente te puedes gastar 25.000, 30.000, 60.000 euros para comprar esa franquicia y después tienes que montar la tienda, esperar que la gente venda y a ver si empiezas a hacer negocio o no. Es decir, tienes riesgos incluso antes de empezar. Con esto no tienes riesgos por una razón. Porque una vez que tú ya tienes los conocimientos técnicos, el único riesgo que puedes tener es no hacerlo, o con mucho un tiempo perdido, pero no tienes riesgo a nivel dinero, no tienes que invertir prácticamente nada. Es decir, es un negocio que las oportunidades de trabajo son grandes y el riesgo es mínimo. Tú puedes empezar a trabajar, buscar proyectos a través de internet, ahora os enseñaré cómo hacerlo, y una vez que vayan viniendo los proyectos, con mucho tenéis que tener pues para trabajar las herramientas básicas, un ordenador conectado a internet, un servidor vuestro, seguramente yo os recomendaría, no al principio, pero sí ya cuando empecéis a tener diversos clientes para ir metiendo la página de los clientes directamente en vuestro servidor. Pero todo ese tipo de recursos son recursos muy baratos, con precios muy pequeños en comparación con el precio que vais a ganar por proyecto desarrollado. Por eso digo que el riesgo es mínimo. No tenéis que soltar dinero como en otros negocios para empezar un negocio propio, sino simplemente hacerlo. En el peor de los casos, lo peor que podéis perder es tiempo. De intentar buscar a alguien que os demande un proyecto y que no os llegue nadie. Vale, bien. Pero bueno, ya os digo, eso no os va a pasar porque yo os voy a decir literalmente sitios donde podéis encontrar miles de proyectos donde elegir. Y, como no, puede ser tu propio jefe. Qué mejor opción, ¿no? Directamente no voy a comentar nada como eso. ¿Quién no quiere ser su propio jefe? ¿Os acordáis antes del gráfico que puse sobre la historia de PHP? Bueno, pues quizás ahora lo vais a ver con otros ojos. Y el hecho de que exista un gran número de dominios de PHP implica que haya una gran demanda. Y si hay una gran demanda, implica, a su vez, que hay mucho trabajo en este tema. Y si hay mucho trabajo, ¿qué implica? Que directamente podéis utilizarlo en beneficio propio, trabajar en un sector que sabéis que no vais a tener problemas en encontrar trabajo y que además está bien pagado porque cada proyecto se cobra muy bien.
Voy a hablaros de Elance como la mejor opción o la mejor alternativa para buscar trabajo freelance. Por ejemplo, uno de los grandes problemas cuando queremos ir por libre, imaginemos que ya tenemos todos los conocimientos de PHP, que ya sabemos programar, que hacemos unas páginas de ensueño, pero claro, la gente sale con esos conocimientos cuando invierte en su formación, pero cuando termina dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Si quiero ir por libre, ¿cómo consigo clientes? ¿Dónde los encuentro? Bueno, pues Elance digamos que es una de las soluciones, y si eres freelance, desde luego es una de las soluciones que tienes que tener en cuenta para conseguir clientes. Porque lo mejor de todo es que tú no tienes que hacer nada. Elance es una web que consigue los clientes por ti. Que consigue literalmente, no cientos, miles de clientes directamente en la web. Todos los días se reúnen para pedir trabajo. O mejor dicho, imaginaros un sitio donde se juntan literalmente al día particulares, tanto empresas como particulares, que están demandando que tú les hagas un proyecto de desarrollo web. Es como un sueño hecho realidad, ¿no? Pues eso existe. Y hay muchas webs de este tipo, pero desde luego hay una que destaca muy por encima de las demás. Esa web se llama Elance y desde luego es la mejor opción si queremos intentar meternos en el tema del negocio del desarrollo de páginas web y sacarle, por supuesto, una retribución, ¿no? Para que os hagáis una idea, voy a dar una serie de números. En Elance podemos encontrar una media de 20.000 proyectos al mes. 20.000, se dice poco, pero son muchísimos. No os estoy hablando, no es un sitio de trabajo, ¿vale? No confundir con los sitios web de los portales de empleo. No tiene nada que ver. Los portales de empleo, tú te metes ahí, buscas un trabajo y envías tu currículum y si te llaman vas allí y si te contratan te quedas a trabajar en una empresa. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de freelance, de trabajar por libre, de trabajar desde tu casa o desde el lugar que quieras, simplemente teniendo una conexión a internet. Y Elance es precisamente eso, es un centro donde se reúnen, por un lado, teletrabajadores y por otro lado, empresas que demandan miles de trabajos. Como veis ahí en la gráfica, en la diapositiva que os he puesto, 20.000 proyectos al mes. Entonces es un sitio enorme. Tú evidentemente no necesitas los 20.000, pero si de esos 20.000 proyectos al mes puedes escoger 2 o 3, pues mira, ya son 2 o 3 proyectos que consigues. Y a través de Elance lo mejor es que todo el mundo tiene la mentalidad del trabajo freelance. No solamente los que trabajan, sino los propios que demandan el trabajo. Con esto me refiero a que si una empresa demanda un trabajo a través de Elance, ya sabe cómo funciona, ya sabe de qué va este asunto, ya sabe de que tú no tienes por qué estar en su ciudad para que le hagas el trabajo y no les importa. Eso es lo bueno, no les importa. Tú puedes hacer el trabajo viviendo en España, viviendo en Latinoamérica, viviendo en cualquier parte del mundo. A ellos les da igual. Mientras tú tengas los conocimientos y mientras demuestres que sabes hacer ese trabajo, ellos te van a dar un trabajo. Y al principio es lo que más cuesta, conseguir uno, conseguir otro. Pero una vez que empiezas a hacer varios, el resto ya viene solo y vas a tener tanto trabajo solamente de esa web que literalmente no vas a necesitar casi ningún otro recurso más en internet. Parece mentira que una simple página, es una dirección web, nos pueda facilitar todo eso, pero es verdad y existe y lleva ya muchos años y es la mejor. Se llama Elance y desde luego es la mejor opción. 20.000 proyectos al mes. Hay una gran oferta y demanda de trabajos de PHP dentro de esos 20.000 proyectos. Fijaros bien las cifras, son impresionantes. Más de 100 millones de dólares en beneficio. Es decir, si juntamos todos los trabajos que se han hecho dentro de Elance, hechos por los trabajadores, y sumamos esas cifras, se han hecho a nivel de dinero más de 100 millones en beneficio, lo cual supone unas cifras enormes, ¿no? Es una web que reúne teletrabajadores de todos los países, de todos.
Mucha gente cuando entra en este sitio, porque este sitio pues se ha nombrado en muchas revistas del sector, y yo conozco gente aquí de España que entra, lo ve, lo mira que está en inglés, dice, bueno, y piensan que bueno, esto solamente debe ser para público americano, no me interesa. No es cierto. Hay gente de todos los países y teletrabajadores de todo, hasta el punto de que si yo, por ejemplo, quiero que alguien me haga algo y a lo mejor no sé inglés, no hay ningún problema. Yo posteo un trabajo directamente en esa web sobre quiero que me hagan tal trabajo y lo pongo en español y sé que alguien me va a contestar. ¿Por qué? Porque hay literalmente miles de teletrabajadores que son de Latinoamérica o de España. Con lo cual, a nivel del idioma no vais a tener ningún problema. Ahora bien, eso no quita para que evidentemente el grueso de la cantidad de trabajos que se demandan, que eso es otra cosa, sea en inglés. Por supuesto que se puede encontrar trabajos en otros idiomas, pero sí es cierto que la mayoría de trabajos que encontramos aquí es en inglés. Pero bueno, eso no va a ser un problema y luego os diré cómo podemos quitarnos eso en el caso de que el idioma sea un problema para nosotros. La web que tenéis que tener anotada ahí casi al fuego es www.elance.com. Lo que os decía antes, problemas con el idioma, digo, no digas que no una oportunidad simplemente porque hay un obstáculo, ¿vale? Nunca decir que no. En vez de decir que no, simplemente busca la solución y multiplica por 1000 tus opciones laborales. ¿Os acordáis lo que os decía antes, al principio? Una de las ventajas de ser freelance es que decía, pues se multiplican tus opciones por 1000. Eso es literalmente cierto. Lo único que el idioma no puede ser un obstáculo. Hay gente que me está escuchando que a lo mejor habla inglés sin problemas y está diciendo, uff, perfecto, esto me viene de miedo. Voy a Elance, ya no tengo problemas con el inglés, sé hacer web a partir de ahora directamente. Además es algo que no tardas nada, o sea, puedes registrarte y en menos de una hora estás registrado y a lo mejor mañana mismo ya recibes una oferta de empleo. ¿Quién sabe? Funciona así de rápido. Ahora bien, sé que hay muchos que me están escuchando y dicen, jo, esta es una opción increíble, me vendría muy bien para mi trabajo, pero yo no sé el idioma, yo no sé inglés, sé programar en PHP, pero de inglés no tengo ni idea, así que voy a tener que decir que no. Gracias Luis, esto es muy bonito, tu consejo, pero a mí personalmente no me sirve de nada. Bueno, pues si estás en esa situación, permíteme decirte que no. Que no digas que no a una oportunidad tan grande simplemente porque tengas un obstáculo que sea en este caso un idioma. Porque al decir que no te estás perdiendo la oportunidad de tener acceso a un abanico tan grande de trabajo que es que prácticamente no te va a faltar trabajo nunca. Y a eso no se puede decir que no. Hay que buscar soluciones. Obviamente la solución más práctica sería, bueno, pues aprendo el idioma. Vale, pero no es, quizás es una solución a largo plazo y no te recomiendo, mejor dicho, no te digo que no lo hagas. De hecho, hazlo. Pero es una solución a largo plazo. Y a mí me interesa daros un consejo para que si queréis, si vosotros ya tenéis los conocimientos, mañana mismo os podáis poner a esto y que directamente el inglés no sea un problema, ¿no? Entonces os voy a enseñar una solución que cuando lo veáis es muy básica. Como todo, para mí es una idea que yo la llamo la idea del $1.000.000, porque es una idea simple pero buena, como son las grandes ideas, como tienen que ser las grandes ideas. Pero es una idea que os quita de un plumazo el problema del idioma y os permiten trabajar en Elance incluso si ni siquiera sabéis el inglés. Eso sí, lo único que tenéis que saber es la programación PHP y saber crear, bueno, evidentemente quien habla de ser programador de PHP habla también de crear páginas básicas. Si sabes programar PHP pero no sabes hacer una página básica, estás a medias, ¿no? Entonces estamos hablando de tener una formación completa, es decir, tanto diseñador de páginas web sencillas como, digamos, la parte más compleja es aprender PHP. Pero una vez que pasas esa parte, tienes aquí una oportunidad de trabajo tan grande que no podemos decirle que no por el inglés. Entonces, solución para ese tema. La idea de $1.000.000. Busca un servicio profesional de traducción que realice el trabajo por ti. Es así de simple.